¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a cómo cuantizar un kick en lo que es cumbia, eh, una cumbia normal, ¿no? Una cumbia norteña, un huayno sureño, cómo va el kick, ¿no? Eh, bueno, aquí me encuentro con Battery. Voy a usar este kick. Bueno, enseguida grabamos y van a ver que el toque humano es inexacto, ¿no? Y pues vamos a tratar de que el kick encaje, ¿no? A tiempo para que se escuche bonito, ¿no? Bueno, entonces grabamos y vemos y cuantizamos. Ahí está, ¿no? Vamos a acercarnos para ver que no encaja, ¿no? Acá como pueden ver, aquí en la línea no encaja, está un poco antes sobresalido, ¿no? Por aquí también el otro toque. Aquí como pueden ver no encaja, ¿no? Bueno, entonces lo seleccionamos todo con anticlick y le vamos a dar la letra Q. La letra Q. Entonces aquí le damos, va a depender de cuán cerca está el toque, ¿no? Si está más lejos, vamos a utilizar, por ejemplo, corchea, ¿no? En este caso voy a utilizar aquí en esta ventanita que les abrió, no toquen nada, ¿no? En donde dice duración, le van a dar semicorchea y le dan a aceptar. Y ahora vamos a ver que todo está nivelado. Si se pueden fijar, el primer toque está a tiempo, el segundo toque está a tiempo. O sea, se ha nivelado todo, ¿no? Como pueden ver, y todo está a tiempo. Escuchemos. Ahí está, ¿no? Eh, bueno amigos, eso fue todo. En la próxima clase les voy a enseñar a cómo cuantizar la cabaza y, y así vamos a ir armando, ¿no? Aprendiendo para poder armar nuestra cumbia, nuestro huayno. Eh, en cada clase vamos a ir viendo cosas nuevas, ¿no? Todo referido a cumbia y huayno nada más. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.